Buenas noches. Lo que hemos estado oyendo, lo comento para los que han llegado ahora, es música grabada en directo en un terreiro de Sao Paulo sobre el espiritismo afro-brasileño. Como dice aquel, hasta ahí puedo leer, luego seguiremos hablando. Os dejo con Teo. Me ha tocado el gusto de presentar esta charla que nos va a dar un buen amigo, un gran hombre, una gran persona. No lo digo solamente por el tamaño, lo digo también por el saber y como persona. Es un estudioso del tema que nos va a hablar. ¿Cuál es la categoría que tiene este gran hombre para hablarnos de esos? Bueno, pues vamos a empezar porque es doctor en parapsicología por la Universidad de Sao Paulo. Corrígeme, Antonio, si me equivoco. Sí, Facultad de Sancheta, bueno, en Sao Paulo, sí. Asimismo, estudió filosofía y como buen filósofo ha seguido estudiando toda la vida y preparándose para el saber. En su trayectoria en Brasil dio clases, fue profesor adjunto en 3 universidades y cuando vino a España dirigió seminarios tanto en la Complutense como en la Autónoma de Madrid. Su vida laboral, la económica, la que al final nos da de comer, la ha dedicado al tema de la comunicación. Comunicación tanto por radio, por televisión, por periódicos, escribiendo libros y dando muchísimas, infinidad de conferencias hablando de los temas que él domina. ¿Qué más hablar de este hombre? Que es una gran persona, es un gran divulgador y que por desgracia el tiempo que se le da en estas conferencias no da para que pueda desarrollar todos sus conocimientos. Con lo cual le vamos a dejar que hable, que nos explique a grandes temas el tema de la parapsicología. Yo adelanto una cuestión. Es muy amplio el tema. Quizá, y además es un tema que no se habla de ello. Hay gente que ha tenido experiencias en los temas de parapsicológicos y demás, pero que se niega a hablar de ellos porque le tachen de fraude, le tachen de borracho, de loco, en fin, toda esa serie de cosas. Con lo cual, si alguno tiene alguna experiencia que pueda explicarle a Antonio, que la apunte y que luego diga lo que le pasó a ese amigo. Y así nos enteraremos todos. Sin más, dejo a Antonio la palabra y todos tuyos. Venga. Teo, muchas gracias. Porque, como vamos a tratar... Mira, ya estoy utilizando el yo majestático. Como voy a tratar un tema complejo, complicado, extenso, yo pensaba que surgiría la famosa frase: ¿y tú de quién eres? ¿Y cómo es que hablas tú de estas cosas? Bueno, básicamente porque en el país de los ciegos el tuerto es el rey. Y la presentación exigía que de alguna manera se presentaran lo que se llama mis poderes, ¿no? Mis poderes en parapsicología, que estoy hablando de la década de los 70, cuando inicio mis estudios, vienen dados por el sello que coloca doblemente, por una parte la universidad. Yo voy a hablar de la parapsicología científica. Es decir, no soy, como dicen algunos, eres parapsicólogo, entonces mueves objetos, eres un pseudo Hércules de cosas raras. No soy un dotado. Pero el parapsicólogo no es el que levita y telepatía. No. Igual que el psiquiatra, no necesariamente tiene que ser un loco, aunque hay muchos. En el caso del parapsicólogo,
no es el que produce los fenómenos, sino el que los estudia. Eso lo voy a explicar más detalladamente, pero, por lo tanto, mis poderes son esos seminarios que di en la Autónoma de Madrid, en la Complutense, en Psicología, también de Madrid, y las 3 cátedras en las que fui profesor adjunto, cátedras universitarias. Y luego también el formar parte de un instituto universitario de parapsicología, tal vez uno de los mejores del mundo, el Centro Latinoamericano de Parapsicología de Sao Paulo. Ahí ya tengo que empezar con mis agradecimientos. Sin ese centro, el Centro Latinoamericano de Parapsicología, el CLAP, y sin su director, Óscar González Quevedo, que tengo la suerte de que era tío mío, no podría haber hecho yo este trabajo que me ha traído hasta aquí. Después también el otro sello que tengo es que dirigí, fundé e impartí e investigué en el Centro de Investigaciones Psicológicas y Parapsicológicas de Santander. Hablaré un poco de ello después. Entonces, quiero, además de 8 o 10 libros que he escrito sobre la temática, como decía muy bien Teo, cientos de conferencias en universidades y fuera de ellas, divulgativas, programas de radio durante 5 años en Cadena SER en Santander, o programas de televisión. Ese es un poco el bagaje, el background, que a mí me permite ponerme, sin caerme de vergüenza a la cara, ante vosotros, haceros un pequeño comentario sobre la parapsicología. Pero bueno, además agradezco por supuesto al ayuntamiento que nos haya dejado este aula, por supuesto al presentador, a Teo, por supuesto a nuestros maravillosos técnicos. Mi hija siempre me graba y de pobrecilla viene con sus 2 hijos ahí, pero aún así ella está siempre. Bueno, y por supuesto agradezco también vuestra presencia. Ya lo decía en la vieja poesía, arte diabólico es, dijo meciendo el mostacho. Para hablar de parapsicología se las trae. Bueno, ¿por dónde empezamos? Esa no es pregunta tonta, ¿eh? ¿Por dónde empezamos? Bueno, si os parece, voy a empezar con una previa introducción. ¿De qué estamos hablando? Bueno, desde que el hombre es hombre y tenemos constancia de su existencia, incluso antes del comienzo de la historia, tenemos vestigios, aquí lo sabemos muy bien, en Cantabria, las pinturas y más cosas. Incluso en Atapuerca tenemos vestigios de 800.000 años. Bueno, pues desde que tenemos vestigios, observamos que acompañando al hombre surgen unos individuos a los que se les va a llamar chamanes que practican el arte de la magia. La magia, por ejemplo, en la rama dorada, Fraser nos comenta cómo las pinturas son un intento mágico de atraer aquello que se pinta, los animales. Pero claro, yo os traigo la invitación de imaginaros un analfabestia que sale al mundo, un mundo hostil y amenazante, del cual no conoce los límites porque todavía no había mapas, ni aviones, ni cosas, ni naves espaciales que te midieran más o menos el mundo, sino que estaba tu pequeño hábitat, a lo más algunos pequeños kilómetros donde te encontrabas, y algo más, ese algo más amenazante, hostil, con animales tremendos, los famosos tigres de dientes de sable, o los mamuts, y tú, por si fuera poco, muerto de frío, porque no tenías todavía ni puñetera idea de cómo
no digo ya hacer fuego, sino cómo conservarlo. Sí conocías a lo mejor por algún meteorito, algo así, pero tremendo, ¿no? Luego además otra cosa que se llamaba enfermedades y muerte. Tú estabas ahí en la cueva jugando al mus con los colegas y de pronto Pepito se moría. Tú creías que estaba de broma, pero no estaba de broma. Pepito se moría. ¿Y qué haces ahí? Rápidamente, asociado a ese mundo hostil y amenazante que se cernía sobre ti, hay que empezar a hacer cosas. ¿Y qué hacemos? Pues ahí surgen los chamanes intentando aprender un poco de las plantas. También la magia. La magia que nos acompaña hasta hoy en día. Jean-Paul Sartre hace un esbozo maravilloso sobre la conciencia mágica y la conciencia emocionada, ¿no? Aquella conciencia mágica, es decir, ¿qué sería? En síntesis, la conciencia mágica es intentar influir en el mundo de las cosas por medio del poder mental. Lo objetivable sería poner el cuerpo y mover al cuerpo, pero hay gente que empieza a creer que si hace determinados ritos de encantamiento, determinadas ceremonias, vas a actuar en el mundo del más allá, porque rápidamente se piensa que no todo acaba con la muerte, que hay otro mundo allá, el mundo de los espíritus, porque empiezan a pasar cosas raras. Entonces esas cosas raras se atribuyen a los espíritus de los muertos, de los familiares que... Bueno, ya digo que los estudiosos de la antropología nos cuentan toda esa dinámica. Más, y digo que nos acompaña porque si ahora mismo te compras un libro de un tipo muy serio llamado Evans Pritchard, que se llama Brujería, Magia y Oráculos entre los Azande, observarás cómo entre la cultura de los Zande la magia es el elemento fundamental. No solo eso, por supuesto. Hablaremos luego, si nos da tiempo, del espiritismo afrobrasileño, para ver a qué lugar ocupa la magia. Y hablaremos de nosotros, hoy, aquí y ahora. No hace falta irse a África o a Brasil. Aquí, nosotros mismos, en esta sala, tenemos comportamientos mágicos. Comportamientos en los que intentamos, de alguna manera, eludir a ese mundo hostil, diferente, pero que también sigue siendo, y que denominamos mala suerte, pero también mal de ojo. Es que me ha echado mal de ojo. Es decir, hay un mundo hostil, no como aquel, pero también hostil, cada vez más. Y bueno, tampoco es tan diferente la actitud de la pata de conejo con la que tenemos con el mando a distancia. La moderna pata de conejo. Decía un amigo mío, oye, ¿la gente sabe cómo funciona esto del mando y la televisión? No, no sabe. Solo sabe que existe. Si analizamos despacio esa actitud ante la tecnología y los medios, veremos que no está tan lejana nuestra conducta mágica, nuestra actitud, que es mágica en una conciencia emocionada, de la de aquellos antepasados nuestros. Bueno, he nombrado a Fraser, podía nombrar también a Malinowski, un tipo muy interesante. Magia, ciencia y religión, es su gran libro. O sea que esa conducta mágica acompañada de cosas raras. No solo porque se muere y no sabía que la gente se moría, sino que de pronto hay objetos que se mueven o hay ruidos que justifican a estas personas a decir que el espíritu se está comunicando.
Ahí surge ya el espiritismo, la relación con los almas de los desencarnados. Bueno, si vamos ya a la historia, y hay vestigios, por ejemplo, el libro más antiguo que se conoce. Esto lo sabe perfectamente mi hija Andrea, porque tuvo que responderle a un profesor en el colegio y callarle la boca, porque él no lo sabía, ella sí. Me estoy refiriendo a 3.500 años antes de Cristo. El primer libro, escrito en escritura cuneiforme, con cañitas en barro y todo eso, ese, si lo habréis oído hablar, se llama el poema de Gilgamesh. Gilgamesh, el rey de Uruk, que se va con su amigo Enkidu en busca de la inmortalidad. Bueno, os lo recomiendo, es un libro muy bonito, muy divertido. Allí empiezan los mitos. Por ejemplo, el diluvio se habla allí ya, en el famoso poema de Gilgamesh, ¿no? El que ve lo profundo era uno de los títulos de Gilgamesh. También en aquella cultura tenemos a Inanna, que baja a los infiernos y se encuentra con los demonios, ¿eh? Están ahí toda una serie de personajes interesantes. Y luego, claro, los demonios tienen a su vez la contrapartida, que son los magos, que son los que te van a poner tranquilidad en ese mundo, porque los demonios son muy suyos, se mueven mucho. Entonces vienen los magos. Así que entre los sumerios se practica la magia, se tiene miedo a los demonios, por supuesto, el mal de ojo, la brujería, bueno, el famoso código de Hammurabi, que sabéis que es el primer intento de poner un poco de orden de tanto desconcierto y problemas que había. En sus dos primeras leyes atenta contra quien haga brujería, se le va a condenar. Ya en las dos primeras leyes, fijaros si era importante. Y hablaba también de cómo en el libro de el Gilgamesh se comunica se supone que estaba muerto. Gilgamesh se comunica con Enkidu. O sea que ya desde antiguo las culturas, por decir, bueno, sumerios, acadios, pero también los egipcios. ¿Qué no decir de los egipcios? Era una cultura basada en la magia. Leeros el libro de la salida de la luz del día, conocido como el libro de los muertos egipcio, en el que está lleno de encantamientos para que el alma cuando muere pueda alcanzar ante Osiris, cuando pese su vida con una pluma, y pueda ir al más allá al más allá bueno, porque luego está el más allá malo y te come ahí Anubis, bueno, un lío de la puñeta. Los egipcios, que son padres de toda esta historia de la magia. O sea que vamos viendo que según avanzamos en la historia, ahí están, en Grecia. Bueno, en Grecia son ya increíble también con esto de la magia. Las culturas antiguas, todas tienen magia y magos. ¿Os acordáis, no? En la Biblia se habla de cómo los magos del faraón se pelean un poco a ver con los egipcios, con Moisés. Y ahí las famosas plagas, que si no sé qué, que hay una pelea de entre magos. Fundamental. Bueno, podíamos avanzar y venirnos hasta la época actual. Bueno, a mí hay un tema que me apasiona, me vais a permitir que me extienda, aunque me dirán luego, jo, es que te extiendes en cosas, sí, pero es que me gusta. Y hablaba de los griegos, ¿no? Plutarco, el gran Plutarco, que tiene concretamente, solo hay dos libros que hablan sobre los misterios en la antigüedad, y uno es Plutarco, sobre Isis y Osiris, y sobre la E de Delfos.
Plutarco fue sacerdote en Delfos durante muchos años. Bueno, pues entonces si nos ponemos a estudiar, vamos a ver otra vez el tema de la magia, ¿no? Concretamente había un familiar de Plutarco llamado Lamprias, que a mí me sorprende porque nos da en uno de sus comentarios un asunto que lo vamos a tener que ver más tarde, que es, decía textualmente, la capacidad de la adivinación está ya presente en las almas. Porque allí eso de ir a la adivinación, bueno, de hecho te ibas a Delfos y allí te encontrabas con la pitonisa. La pitonisa viene de Pitón, que era el dios de la adivinación, que se sentaba en una especie de taburete triangular donde se emanaban una serie de gases y profetizaba. Entonces le venían y le preguntaban y ella respondía. Bueno, respondía en forma particular y luego era traducido por los sacerdotes. Pero Delfos estuvo ahí 1000 años. Y todos, antes de hacer cualquier lío, se iban a preguntarle, oye, ¿cómo ves tú esto? Oye, no sé qué. Bueno, es un placer, aunque no puedo hablar mucho de ello por el tiempo, si habláramos de Delfos, ¿no? Y allí encontramos también otro tema que es consustancial, que es el consumo de enteógenos. Dios con nosotros, que es el nombre que reciben todas las cuestiones alucinógenas, ¿no? Que se van a utilizar también para ayudar a que se manifieste, en el caso de Delfos, el dios, en el caso de los chamanes, los espíritus que van a utilizar el cuerpo del chamán para expresarse, ¿no? O sea que ya vamos viendo, a ver, vamos a ver. Si hablo demasiado, vamos a ver si tenemos... Esto. En el camino de Eleusis encontramos el tema de otro gran lugar, Eleusis. Y ya vemos en esta pequeña estatuilla el tema de las setas alucinógenas y toda esa cuestión. Sobre eso habría muchísimo que hablar, ¿no? Peyote, ayahuasca, psilocibina, LSD, posteriormente, que sabéis que es del hongo. Hoffman tiene un libro maravilloso que es Las plantas de los dioses. Y bueno, el gran estudioso de las drogas en España, Antonio Escotado, que nos habla de la historia general, ¿no? de las drogas. Tremendo. Bueno, voy a dejar de quedarme en las historias para sacar un poco de síntesis, que nos sirva para ir avanzando, apoyándonos en algo más terrenal, ¿no? Que es acompañando al hombre en su devenir, vamos a encontrar en ciertos contextos llamados mágicos o demoníacos o espiritistas fenómenos que van a aparecer. Unos lo van a atribuir a las almas de los muertos, otros lo van a atribuir a los demonios, dependiendo del contexto sociocultural. Podríamos decir que la explicación en esas épocas está un poco a gusto del consumidor. Pero el fenómeno, si lo estudiáis, en todas estas culturas, esos fenómenos, bueno, la Biblia dice que en el Deuteronomio prohíbe consultar a divinos si hay muertos. Es que todo el mundo consultaba. Roma, por ejemplo, en las 12 tablas también prohíbe consultar y hacer brujería. Bueno, pues todas esas cosas que estaban por todas partes, a veces iba acompañada de fenómenos raros. Lo que hoy llamamos casas encantadas o poltergeists
o casas mal asombradas en portugués, lugares donde dicen que había muerto alguien. Digo casas encantadas porque es ahora como se utilizan, pero podían ser cementerios, lugar donde vivían las ánimas. Ocurren cosas raras. Se oyen ruidos, se oyen pasos, se ven movimientos de objetos. De pronto tú vas a una casa mal asombrada y una silla hace ¡buah! Y se mueve. O una piedra, si estás en un cementerio, ¡bum! Imagínate la gracia, ¿no? Tú estás visitando un cementerio por la noche, que te recomiendo que entres de espaldas, a ver si puedes, en el cementerio, y de pronto vas allí totalmente asustado porque creer en brujas no creo, pero a ver las haylas. En un cementerio no es que están muertos, están poquito muertos, porque luego hay espíritus. Tú imagínate si has logrado entrar solo y de pronto una piedra que se mueve hace ¡buah! Y se desplaza, o unos ruidos, o unas voces, todavía peor, voces, oye, y bueno, tú ya estás, que sales corriendo, porque esos fenómenos son a los que nosotros vamos a decir que acompañan a estos contextos mágicos. Fenómenos sea cual sea la época. En la Edad Media, la brujería. Ya dimos aquí una charla sobre brujería. El que quiera puede ver, consultarla en mi canal de YouTube, Viaja a ninguna parte, de Antonio Elegido. Ahí hay una charla completa que hablamos sobre la brujería, las brujas y los demonios. ¡Hombre, los demonios! ¡Joder! Ya decíamos que inanna se encuentran los demonios, pero es que después, hasta en la Biblia te dicen que Jesucristo echaba a los demonios. No. Demonios, brujas, que producen cosas raras. O de pronto, magia, mal de ojo, por medio de determinados encantamientos se produce que la otra persona tenga problemas, o no problemas, porque también se hace brujería para que la persona que quieres te quiera. O bueno, hay un caso en la Biblia que me encanta, que es el profeta Daniel. En la fiesta del rey Baltasar aparece una mano que escribe Manete Cefares. Los brujos que había en la corte del rey Baltasar no saben responder. ¿Qué es eso? ¿Qué cosa es eso? Así que llaman a Daniel, que estaba en la cárcel. Venga para acá. Y el rey Baltasar le pregunta, ¿qué dice? ¿Sabes qué dice? Sí, claro, está fácil. ¿Qué dice? Dice, tu reino ha sido hallado en falta, pesado en la balanza y entregado a los medos y a los persas. En el capítulo 5 de Daniel podéis ver esto, versículos 25-27. ¿Veis? Por todas partes aparecen cosas raras. Bueno, estábamos en la Edad Media. Bueno, el libro de San Cipriano, las clavículas de Salomón, magia negra, mal de ojo, demonios, brujas, ¡buah! Como anécdota os puedo decir que hay una bula, la Supernae Majestatis Presidio, en el quinto concilio de Letrán, que prohíbe anunciar el fin del mundo. Pero esto estaba de moda, que los predicadores iban a las iglesias y se asustaban al pueblo, ya no se decía, diciendo, viene el fin del mundo, viene el Argamedón, viene... Bueno, y entonces en el concilio se hace una bula ex proceso para que eso no se pueda hacer bajo pena de excomunión. Bueno, finalmente en los siglos XVII, XVIII, XIX y XX, tal vez como compensación a la razón, Descartes, cogito ergo sum, y al enciclopedismo del siglo XVIII, aparecen
aparecen agrupaciones importantes. La masonería, cábala, alquimia, y a mediados del siglo XIX, en 1854, el espiritismo. El espiritismo que ya está desde el comienzo, por eso le llamaríamos neoespiritismo. El caso de las hermanas Kat y Maggie Fox, que siendo, creo que tenían 9 y 7 años, hacían preguntas y se respondía con ruidos. Imaginaros. Hola espíritus, ¿estáis ahí? Si es que sí, dar un golpe, si es que no, dar 2 golpes. ¿Y sois buenos o malos? No sé qué. Imagínate cómo se quedaba el personal. Ahí surge el neoespiritismo. Y empieza a contarse por todas partes. Sí, se complica un poco más porque luego se reúnen al lado de los veladores, son pequeñas mesas en el que ponen las manos, y el velador se mueve. ¡Bum, bum! Oye, ¿quién eres? Soy el espíritu de Juanito. ¡Bum, bum, bum! Y se mueve la... Decirlo es fácil, verlo y oírlo no es tan fácil. Digamos que esa pátina de civilización que tenemos, cuando aparece, se quita rápidamente y dice, esto va serio. En el año 1854, en Francia, el discípulo de Pestalozzi, Léon Hippolyte Denis-Rivel, conocido por el seudónimo de Allan Kardec, empieza a escribir libros y se forma la otra gran escuela del neoespiritismo. Estamos hablando de la sajona y de la latina. ¿Para qué no, si hablamos del ocultismo, neoocultismo, del siglo XIX, la teosofía, etcétera, etcétera, que empiezan y acompañan a determinados fenómenos raros. Para muchos lo más fácil es negarlo. No, eso es mentira, eso no, hasta que lo veis. Entonces cuando lo veis ya la cosa está un poco más complicada. Bueno, ¿y qué? La conclusión la estoy diciendo. Fenómenos extraños, misteriosos, aparentemente inexplicables, fenómenos que ocurren en todas las épocas y pueblos y que guardan relación directa con el hombre. Son fenómenos psíquicos, porque hay gente que adivina, hay gente que se comunica, gente que conoce lo que va a ocurrir, o fenómenos físicos, ruidos, golpes, movimientos de objetos sin contacto. Bueno, el caso de la Ouija es divertidísimo. Es una de las bases de que haya gente entrando en los hospitales psiquiátricos. Se le llama el juego del vaso, que de juego no tiene nada. A brincadeira do copo, en portugués. Pones el abecedario, las letras del abecedario, un vaso, pones el dedo y haces preguntas. Espíritu, ¿estás ahí? Empieza a moverse, primero despacio, después coge velocidad. Entonces todos se miran a ver quién es el que mueve el vaso. Pero de pronto se quita el dedo del vaso y el vaso sigue moviéndose solo. No te digo que ocurra siempre, pero ocurre. Entonces ya la cosa ya no tiene gracia, ya no es ningún juego. Y empieza a decir cosas que aparentemente no conoce nadie. Y por ahí se comienza muy fácilmente el camino de la mediumnidad. Porque se le va a llamar medium en el espiritismo al que forma parte de, como medio, como intermediario entre Oalem, que es el más allá, y el más acá. Bueno, la cosa empieza entonces, fenómenos en todas las épocas y pueblos y que guardan relación con el hombre. Siempre hay un hombre cerca, un ser humano. Bueno, pues Marc de Suard, que es un investigador, le va a llamar a esos fenómenos parapsicología, en 1889.
Luego tendrá otros nombres, psicotrónica, fenómenos psíquicos, pero bueno, a esos fenómenos los vamos a agrupar y es el objeto de estudio de la parapsicología. Podríamos decir que se estudia seriamente, primero hay que ir a ver si el fenómeno existe o es cuento de viejas. Una vez que se confirma que existe, la siguiente hipótesis es que no son fraudes, porque hay mucho fraude. Y una vez que se demuestra que no son fraudes, vamos a ver a qué es debido. Bueno, la primera grupo de gente seria, en 1882 en Londres, se funda la Sociedad de Investigaciones Psíquicas. En 1884 la American Society, la Sociedad Americana de Estudio de Fenómenos Psíquicos. En la primera fase, claro, ¿quién es en esa época quien sobre todo hace estos fenómenos? Se ven estos fenómenos en las sesiones espiritistas. Por eso la primera fase es ver si es verdad. Hay muchos espiritistas que consideran que estos fenómenos vienen a demostrar inapelablemente que existe el fenómeno que ellos hablan. Bueno, los investigadores, se pasan unos cuantos años, confunden, que algunos son espiritistas, otros no, pero su interés es el estudio serio, riguroso y con una metodología de análisis correcta. Bueno, esa primera fase es la fase de la metapsíquica. Para utilizar el nombre del escritor Charles Richet, Premio Nobel de Fisiología, que le escribe un libro fantástico que se llama Metapsíquica. Y después, en el año que sigue, una vez que se ha demostrado la existencia, se intenta encontrar un método para estudiar seriamente el asunto. El más importante es un americano llamado Joseph Van Ryn, que en la Universidad de Durham, Carolina del Norte, va a publicar sus estudios en un libro que se llama Percepción Extrasensorial, ESP. Se publica el libro y pocos años más tarde ya se había encontrado el método, un método estadístico, hablaré de ello más tarde. Bueno, sí, no más tarde. Y después surgen las primeras cátedras universitarias, la primera en el año 1953 por el profesor Wilhelm ten Haas en la Universidad Real de Utrecht. 1953. Cuando yo estudio estos temas en el 74, había 70 universidades con cátedras universitarias en el mundo. Hoy no hay ninguna. Luego vamos a ver por qué. Bueno, vamos a ver un poco más de cine, estas cosas. Bueno, surgen personajes que os acordáis, Uri Geller, que decía que doblaba objetos, que doblaba cucharas. Es uno de los grandes fraudes de la época. El presidente de la Sociedad Española de Parapsicología, Ramos Pereira, va a publicar un libro llamado Uri Geller, en el que demuestra todos los trucos que utilizaba el señor Uri Geller. Así como un gran ilusionista de la Sociedad de Investigaciones Americana, Randi, también va a publicar al respecto, ¿no? Pero, ¿eso quiere decir que no se pueden doblar objetos? Sí, se pueden doblar objetos. Lo que no puedes hacer, y eso es otra ley que vamos a usar en parapsicología, es hacerlo a hora marcada. El fenómeno parapsicológico es espontáneo e incontrolable. Cuando surge, surge. Y ahí sí. Pero es decir, señores, a las 2:15 en el programa de televisión voy a doblar objetos y no sé qué. No. Además, él es muy divertido, porque ya digo que el fenómeno existe, doblar objetos con el poder de la mente, gracias a una energía que hablaremos de ella, que se llama telergia. Entonces el que se la haya doblado en su casa, que llame. Pero qué jeta tienes, no es que lo haya hecho él, es que algunos en sus casas realmente sí doblan los objetos. Pero se le achaca al señor Geller, ¿no?
Bueno, amigo Heller, sigamos. Ah, bueno, este es un libro que escribí. Este es Óscar González Quevedo, un hombre importantísimo en parapsicología. Carl Gustavo Jung. Ustedes, no sé, supongo que les sonará el nombre del padre del inconsciente colectivo, Carl Gustavo Jung. Una eminencia. Le gustaban mucho los fenómenos parapsicológicos. De hecho, Jung, en su tesis doctoral, que se llama Acerca de la psicología y patología de los llamados fenómenos ocultos, ya habla de los casos de parapsicología que habían ocurrido en su casa y que él había visto, porque a su madre le gustaban mucho estas cosas. Concretamente relata en una ocasión en que se oyó un estruendo, ¡buah!, y todos fueron a ver qué estaba ocurriendo, y una mesa de roble increíble que había en el salón de la casa se había roto. Pero no se había... hizo ¡buah!, por la mitad. Pero no siguiendo las vetas de la madera. No. Se había roto. Fue un caso brutal de la madre que de vez en cuando producía algún fenómeno. Esto lo cuenta Carl Gustavo Jung en su tesis y en su libro sobre los fenómenos ocultos. Y otro caso que recuerde que cita Jung fue también otro ruido increíble, y se encontraron con un cuchillo grande que había en la cocina partido por 3 partes, que fue llevado a ver a personas que saben de estas cosas, analizando el cuchillo, y no es que hubiera una veta para romperse, es que directamente ¡pam!, se rompió en 3. Imaginaros la casa, lo divertida que era, de Carl Gustavo Jung. De hecho, lo del cuchillo, antes de morir, él mismo lo tenía en su casa, se lo enseñaba a la gente y les contaba la historia de cómo se habían producido fenómenos. Bueno, pues Carl Gustavo Jung, además de ser un investigador muy interesante, una mente inquieta, un gran científico, estudió temas como la astrología, como las cartas tarot, estudió el tema del I Ching, el método de adivinación chino, prologó libros como El secreto de la flor de oro, manuscrito taoísta del siglo VIII. Era un tipo muy interesante. No era el único psicólogo que se interesaba por estas cosas. No sé si a ustedes les suena, este es un poco más especializado, que se llama William James. William James era el padre de la psicología humanista en el comienzo del siglo, en 1905. Fue padre también de la precursor de la llamada psicología transpersonal, que se dedica a estudiar los fenómenos de las religiones. No las religiones en cuanto tal, que eso es un corpus teológico y que no tiene nada que decir, pero sí las prácticas y los estudios. Eso lo hace mucho la psicología transpersonal. Pues William James, que era un psicólogo extraordinario, pues era miembro de la Sociedad Americana para los Fenómenos Psíquicos. Y bueno, y este sí que les sonará a ustedes, el señor Sigmund Freud, padre del psicoanálisis, que también estudió casos de transmisión del pensamiento. De hecho, por ahí tengo el libro, a ver dónde está, si está por aquí. Bueno, este no sé qué es. Bueno, esta es una portada del libro de los muertos tibetano, el bardo Todol, muy interesante. También, por supuesto, la cultura Gong en Tíbet, una cultura mágica que es la que va a conectar con el budismo. De hecho, en las escuelas budistas de Tíbet, Nyingmapas, Kayupas y Gelupas, los Kayupas tienen, por ejemplo, al gran Milarepa, que es un mago celebérrimo. Por supuesto, la magia y esas cosas en Tíbet son a la orden del día. Bueno, este es un libro muy bonito que te recomiendo. El gran yogi Milarepa del Tíbet, ¿no? Pues sí. Este creo que es el libro de Alexander David Neal,
que fue la primera mujer en llegar al Tíbet, también muy interesante. Lo que hablaba de los fraudes paranormales, ¿no? De Randi. Bueno, pues este señor fue uno de los que puso a parir al amigo Uri Geller. Cartas del tarot de Marsella. El tarot se ha utilizado para muchas veces adivinar, es como un vehículo, las mancias, en este caso las cartas tarot, en otros casos los vuelos de los pájaros, en otros casos los pozos del té, en otros casos cenizas, etcétera, etcétera, sirven de vehículo para que el dotado, el supuesto dotado, indique cómo va a venir el futuro o qué está ocurriendo. Se les llaman mancias. Hombre, y aquel famoso Tratado Metapsíquica de Charles Richet, 1905, una obra de arte. Y aquí Alexandra de Vignil, ¿ven? Esta que les decía yo, inmortalidad y reencarnación. Si tuviéramos que hablar de la reencarnación tendríamos mucho que hablar, ¿no? Hay un señor que se llama Stevenson, contemporáneo nuestro, que se escribe un libro llamado 20 casos sugestivos de reencarnación. Hay gente que cree en la reencarnación y pone muchos argumentos. Y unos de ellos son lo que nosotros denominaríamos los llamados fenómenos parapsicológicos. De pronto uno dice, yo es que soy la reencarnación de no sé quién. ¿Y cómo lo sabemos? Porque mira, pasó esto y esto. Y a lo mejor quien nos lo dice es un chaval que no tiene ni idea de a quién se refiere. Bueno, de hecho el Dalai Lama, saben ustedes, que lo encuentran porque esa es la reencarnación, se reencarna. O aquel famoso lama español, Osés, que con muy pocos años te ponen varias cosas y él las adivina de esto de aquí, esto era mío, esto hacía... Y te cuentas cosas que, claro, está fácil, es la reencarnación. Pues va a ser que no. Va a ser que eso lo vamos a poder explicar como fenómenos parapsicológicos. Bueno, hemos dicho que hay psicólogos muy interesantes que se encargan de esto y que tenía que estudiarse seriamente. Se fundó la Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Londres en el 1882, la American Society en el 1884, la Metapsíquica, Charles Richet sobre todo, Escuela Europea, franceses. No doy nombres porque os volvería locos. Luego también la Escuela Soviética. La Escuela Soviética. Leonidas Vasiliev. Esa es una máquina. Los rusos, claro, cuando aparece Joseph Van Rijn con el método estadístico aplicado a la investigación y habla de percepción extrasensorial, es decir, espiritual, los soviéticos dicen que no, que ellos no creen en esas cosas. Y se ponen a estudiar otros temas, como es la hiperestesia indirecta del pensamiento. La escuela soviética es una escuela, digamos, materialista. La escuela rusa, la escuela norteamericana, es una escuela espiritualista. Bueno, y ahora ya sí es el momento de que empecemos a explicar algunos temas de investigación de parapsicología. Hemos visto que en todas las épocas, en todos los pueblos, explicaciones a gusto del consumidor, primeros pasos en la investigación, y ya empiezan a investigar en serio. Claro, el problema de los casos cualitativos, que era lo que se hacía, es que son muy aparentes, pero no se puede excluir que haya fraude. ¿Cómo demuestras que, por ejemplo, yo llego a Brasil, a Sao Paulo, y al día siguiente salimos con nuestros coches de parapsicología a un pueblo interior de Sao Paulo en el que hay una pequeña imagen de un Cristo yacente, bajado de la cruz de este tamaño, que sangraba? ¿Qué me dices eso? Así que nos pusimos a estudiar el asunto. Bueno, es un caso de los múltiples que hay en Brasil. O casos de endemoniados, que también vimos, ¿no? Un niño que se vuelve tarumba
golpea en el aire y suena en las paredes. ¡Bum, bum, bum! Eso pasó en el centro de parapsicología donde yo estaba, el club. Casos espontáneos. Pues mira, esto pasó, algunos lo han vivido directamente, otros alguien cercano. Mira, pasó esto, no sé qué. O el primer caso que yo investigué en Madrid, que fui con mis alumnos, la Universidad Autónoma, en el 74, fuimos a una casa en un pueblo que tenía fama de que ocurrían cosas raras. Bueno, pues llegamos ahí y nos encontramos, el día que estuvimos, que se oían ruidos, pero es que además vimos cómo se movía una silla. Fenómeno de telecinesis. Los ruidos, tiptología. Pero una ciencia necesita una cosa menos espontánea, más... Porque claro, ¿y si el fenómeno que estudiamos no puede ser repetible a voluntad? Porque en esta parapsicología racionalista, materialista, lo que no existe, repetible, esta ciencia dice, no es válido. ¿Y si la realidad no fuera repetible a voluntad? Ah, pues no existe la realidad. Había que, ya el fenómeno en sí es complejo, las mentes prejuiciosas de la ciencia racionalista, ¿cómo la cambias? Bueno, pues se cambia con las llamadas barajas Zener. Luego vamos a poner unas diapositivas y lo vamos a ver, ¿no? Pero bueno, acabo esto. El Necronómico. Este es el libro de Óscar González Quevedo, considerado por la Parapsychology Foundation el mejor libro de parapsicología escrito hasta la fecha. Esta es la señora Blavatsky, si os suena, la que funda la Teosofía, Isis de velada, o Isis sin velo, también es otra traducción, a la que Oxon, investigador de parapsicología, descubrió haciendo fraude, ¿no? Los demonios de Ludum. Huxley nos habla de que había un pueblo cercano a París, que era un convento de monjas, que primero una cayó poseída por el demonio, después otra, todo el pueblo estaba asustado, otra, y cayó todo el convento. E incluso cuando fue el cura para hacerles el famoso exorcismo, también cayó en posesión. Así que le dijeron, bueno, pues ahí os quedáis. Les dejaron y al cabo de los meses ya no había más demonios. Por lo visto se cansó de que la gente no le hiciera caso. Bueno, es un caso que nos cuenta Huxley. Bueno, este es un libro de Cicerón, el famoso filósofo romano, que cuenta sobre el destino y sobre la adivinación. Muy interesante. El padre Carlos María Heredia, jesuita, que nos va a contar los fraudes espiritistas, en qué consistían. Aquí es el libro, este es el Joseph Van Rijn, el parapsicólogo norteamericano, que funda esto. Un colaborador suyo se llama Zener, y estas son las famosas cartas Zener: cuadrado, círculo, estrella, cruz y ondas. Una baraja que tiene 5 símbolos repetidos cada uno 5 veces. Lo que se le ocurre a Rijn, que es una genialidad, es decir, vamos a aplicar el método estadístico. La ley de los grandes números nos dice, en una baraja de 25 cartas, si yo voy intentando adivinarlas, cuando he hecho miles de tiradas, no 3 o 4 tiradas, sino cuando he hecho miles de tiradas, la ley de los grandes números se extiende a equilibrar y se puede descubrir 5 sobre cada 25 cartas, 5 aciertos por cada 25. Esa es la aplicación de la estadística. ¿Qué se le ocurre a nuestro amigo Rijn? Vamos a hacerlo miles de veces y de pronto te encuentras con sujetos 3000 veces en las que la media de adivinación es 12 sobre 25. Eso no tiene explicación científica. Ha habido algo, un conocimiento que ha ido más allá del azar.
A ese conocimiento más allá del azar, con una prueba tan sencilla como esta, le llama percepción extrasensorial. Esto es un bombazo. El simposio de Columbus sobre estadística matemática dijeron: no tenemos nada que objetar a la metodología que aplica Rhine. Claro, no vamos a hablar ahora de estadística, pero esto fue la genialidad de nuestro amigo el Yankee, de Duke. Se hacía así, ¿ves? Te ponía él con dos... No, esta es la mujer que está también investigadora, y esta es la que va poniendo, pues ahora va a salir un no sé qué, ahora no sé cuántos, así. Es una forma de aplicar. Este es el famoso libro de Ray, ¿no? Bueno, he escrito varios. Esto es lo que yo os decía antes de Delfos, cómo se sentaba en una suerte de silla triángulo para adivinar. Bueno, y esto es muy bonito. Habréis oído hablar de la cámara de supresión sensorial. El primero que hace por divulgar el método se llama Lilly, y el libro es El centro del ciclón. Yo empecé a investigar estos temas en el 74, la cámara de supresión sensorial. Consiste, coges una suerte de pileta grande, una piscinita, en el agua está a la misma temperatura que el cuerpo, y una ligera banda a la altura de los riñones para que no te caigas, no te sumerjas. A oscuras, sin ruido, incluso te dan una pastita para que se te quiten los sabores. Es decir, están suprimiendo los llamados sentidos externos. Pues se llama cámara de supresión sensorial. Y en ese estado se produce una cosa que se llama estado alterado de conciencia. Pierdes la vigilia y caes en una suerte de semisueño activo en el que posibilita la aparición de fenómenos parapsicológicos. Hay cientos de investigaciones. Ahora voy a publicar con un amigo mío que me está ayudando, Josechu, que está aquí, gracias Josechu, esas investigaciones las vamos a publicar. Yo no lo he publicado porque había unos problemas técnicos y él me está ayudando a resolverlos, y vamos a publicar las experiencias que se hicieron en la isla de Corfú. También investigamos el tema en la Sociedad Atalanta de Argentina y México. Y el sujeto, al perder los estímulos externos, la conciencia amplifica los sentidos internos y empiezan a surgir imágenes. Y se pueden hacer muchas cosas con eso. Algunos la utilizan como base de experiencias místicas. Recuerdo, como decía el otro, recuerda el alma dormida, cuando los místicos iban a las cuevas. ¡Anda! ¿Qué es la cueva sino una cámara de supresión sensorial? A su nivel, claro. Entonces los místicos, llevados por su fe y quitando los sentidos externos, de pronto algunos se comunicaban con Dios. Anda, la madre que lo parió. Otro, ya que hablamos, antes nombramos a los egipcios. Ustedes han visto, como lo van a ver, que son una cosa que se llaman pirámides, ¿no? Ustedes saben que no se ha encontrado ninguna pirámide, ningún cadáver de faraón, y que por mucho que insistan los arqueólogos, la cámara del rey, la cámara real, con un sarcófago, no es porque allí hubiera habido un muerto, sino porque dentro de los ritos de iniciación se subía por el camino que estaba con estatuas. Pitágoras, por cierto, fue iniciado en los misterios egipcios, y llegaba a la cámara y se tumbaba en el sarcófago. Y había un ceremonial precioso en el que, como los otros misterios, en Grecia hay muchos, los misterios órficos, los misterios dionisíacos, los misterios de Eleusis, etcétera, etcétera, surge lo que se llama muerte ritual. Ahora que estás muerto y verás que el ruido se está pesando tus vísceras. Pesar tus vísceras es pesar tus acciones. Bueno, es muy bonita esa ceremonia.
Pero también en esa especie de cámara de superposición sensorial ocurren fenómenos. Lo de la cámara de superposición sensorial lo voy a dejar aquí porque podría dedicarme a hablar de ello muchísimo, pero no es el caso. Solo se lo menciono así por encima. Por cierto, los analfabestias de Estados Unidos que se dedican a ganar dinero ¿cómo se llama esta parte? En Manhattan, han puesto en marcha unas cámaras que son aparentemente parecidas, que se llaman cámaras de aislamiento para relajarse. Ay, manda cojones. Es verdad que te relajas, pero un poco espurio me parece a dónde han llegado con la cámara de supresión sensorial. Bueno, hombre, Óscar Quevedo de nuevo, por este libro a Óscar los jesuitas, que sabemos que es una orden muy peculiar, le separaron 6 años del Centro Latinoamericano de Parapsicología y se lo cargaron. Bueno, concretamente fue el provincial, McDougall, bueno, lo tengo por ahí. 6 años le tuvieron de ser el gran investigador que era, y el gran divulgador, y el gran conferenciante, que tenía un programa de televisión en la red de Globo con Silvio Santos, todos los domingos, 15-20 minutos, publica este libro con el famoso imprimatur eclesiástico y el nihilósta, o sea que no lo hizo él, sino que fue aprobado. No le gustó al provincial, el McDougall y le quitó del club y le puso de chofer de una furgoneta que llevaba a los alumnos todos los días a la universidad. 6 años estuvo. Algún día contaré esta historia como hay que contarla, con pelos y señales, y seguro que publico un libro. ¿Quién lo sabe? Lo que yo les mencionaba antes, el libro de Evans Pritchard, Brujería, Magia y Oráculos entre los Azandi. El centro del ciclón, que les decía yo que había sido el gran divulgador de la cámara de supresión sensorial, el señor John Lilly. ¡Hombre! ¡Miren, miren! Nina Kulagina. Algo mal, que aquí me tenía la pata. A ver. No veo nada, no un carajo. Aquí. Bueno, Nina Kulagina les dije que había sido investigada por los soviéticos, ¿no? A ver, ¿cómo me voy de aquí, carajo? Esta es. Te lo voy a poner de nuevo. Ven, está moviendo ese fósforos y cerillas, investigada por el profesor Edward Naumov, dotada soviética, una película sobre los poderes telecinéticos de Nina. Cuando se acaba, quedan exhaustos. ¿Y cómo se mueve eso? ¿Por el poder de la mente? Va a ser que no, pero casi. Se mueve porque el ser humano tiene una energía que se llama telergia, que es la responsable de todos los fenómenos físicos. Tele, a lo lejos, ergón, acción, fuerza de trabajo. Es un término acuñado por el profesor Myers, de la American Society of Psychic Research. Sería la propia energía somática transformada y utilizada para producir los llamados fenómenos físicos en parapsicología. Ustedes saben que la energía es una, ni se crea ni se destruye, sino que está ahí. Bueno, pues esa energía somática, por medio de la psicobulia, que es la voluntad inconsciente del dotado, voy a ponérselo de nuevo porque es muy bonito esto. Ahí lo tienen. ¿Ves? Es capaz de, con pequeños objetos, en este caso, mantenerlos. ¿Han visto, no?
Eso sí, después se queda totalmente fuera de. Así que el responsable, Mesmer le llamó magnetismo animal, Cazamari antropoflux, Londoto rayos N. Bueno, toda actividad muscular y nerviosa, de la misma manera que las ideas y emociones, va acompañada o comandada por actividades eléctricas. Bueno, es lógico pensar que una persona normal, ese magnetismo, más bien es pequeño, pero en casos especiales de los llamados dotados, se utiliza, como en el caso de Mina Kulagina, para mover objetos o para producir ruidos, porque en la famosa tipología de las hermanas Fox, esas creaciones, era producido por la telergia. ¿Qué más? Hay cantidad de fenómenos parapsicológicos que utilizan la telergia, ¿no? De hecho, se ha utilizado, por el caso de Ángela Chile, por ejemplo, se le coloca para medir su potencial eléctrico, llegaba a producir 200 milivoltios, en cuanto que las personas normales entre 20 y 40. Es decir, en un momento determinado, digamos con un estado de excitación, un estado especial, el dotado puede lanzar esa energía. Mueve objetos, se oyen ruidos e incluso, y eso ya es lo más bonito, es cuando esa energía se hace visible, y habrán ustedes oído hablar del ectoplasma. Ectox, exteriorizar, plasmín, plasmar, moldear. El ectoplasma es el responsable de los movimientos, de la materialización de supuestas imágenes de fantasmas. O el caso de la escotografía, fotografías del pensamiento. En realidad no el pensamiento, sino que esta energía lleva un nivel de plasmación que es captado por una cámara fotográfica. Ya saben ustedes que una cámara fotográfica puede ser 80 veces más sensible y mucho más que el ojo humano, ¿no? O sea, no hace falta que lo vean, simplemente cuando se coge la cámara. ¿Cuál es la explicación espuria? Vaya, el abuelito ha venido aquí a la foto. No, digamos que alguien que pensaba en el abuelito plasma esta energía y aparece el abuelito en la cámara, en la fotografía. Jules Heisenbuch, investigado por la Universidad de Colorado, era un dotado de estos fenómenos y se pudo observar bien lo que les estoy diciendo, ¿no? Como en un momento determinado se proyecta esta energía con grados de condensación diferentes, con objetos, fenómenos diferentes. Las llamadas fotos de los espíritus tienen que ver con el ectoplasma. Ya les digo, la telecinesis para mover objetos, tipología para producir ruidos, etcétera, etcétera. Estos serían los fenómenos llamados físicos. Los fenómenos psíquicos, los que les contaba del profesor Rain. Se intenta adivinar lo que va a salir, casos de telepatía. Se intenta adivinar hechos, clarividencia. Se intenta adivinar lo que va a ocurrir dentro de 5 meses, de 2 meses, precognición. Fenómenos físicos, fenómenos psíquicos, y como ven ustedes, todo conectado con el ser humano. Los movimientos de objetos y la energía psicofísica del supuesto dotado. Los fenómenos digamos, mentales, eso como la telepatía y la clarividencia y todas esas cosas, pues eso tiene que ver con la mente del sujeto. Bueno, llevo mucho rato hablando, ¿no? Pero creo que hemos llegado a hacer una pequeña síntesis para que por lo menos ustedes entiendan que la parapsicología no se hace cargo de esas explicaciones de superchería, que todo eso tiene que ver más con la conciencia mágica. Y como ahora hay tanta conciencia mágica, la gente intenta convertirse en superhombre, valente tontería. ¿Para qué quieres mover objetos con la mente si tienes una mano maravillosa que te mueve el vaso y te deja de leches? Bueno, así es. Así que
voy a acabar ya con una conclusión. Ahora intenta entender dónde narices la tienes. Ah, aquí. Fantástico. No, mi gozo en un pozo. Bueno, les decía que en una época de conciencia mágica como la actual, estos fenómenos sí están, pero a la gente no le gustan las cosas serias. Entonces prefieren seguir hablando de poderes extraordinarios, los llamados dotados y toda esa cosa. La conciencia mágica, como decía aquel pensador romano, Roma declinaba y por el imperio se extendía la superstición. Acabo diciendo que en esta época oscura en la que prima lo material sobre lo espiritual, vamos a ir viendo cada día cosas explicadas cada vez peor. De hecho, un indicador es que ya no existe ninguna cátedra universitaria. Y la gente que se ocupaba seriamente de esos temas lo ha dejado hace tiempo. ¿Hacia dónde vamos? Pues mirando dónde estamos, pues no auguro nada bueno. Tal vez me gustaría que sirviera de colofón este proverbio tibetano, que también se le atribuye a Confucio. Confucio dice: cuando el sabio señala la luna, el necio mira el dedo. O lo que dicen los tibetanos, el tonto es aquel al que le enseñan la luna y se queda mirando el dedo. ¿Qué quiere decir? Yo después de tantos años les digo una cosa. El fenómeno parapsicológico, si de algo ha servido, es una opinión personal, claro. No es para que hablemos de superpoderes y nos quedemos mirando el dedo, sino el para qué estos fenómenos, qué nos está señalando. Básicamente nos está hablando de nosotros mismos. Básicamente nos está diciendo que el ser humano es muy interesante. Básicamente, al hablarnos de la percepción extrasensorial, nos está hablando que el ser humano tiene potencialidades que no dependen de la distancia, los obstáculos, de las leyes materiales. Eso creo yo que es bueno de la parapsicología, que te vacuna contra la magia, te hace entender cosas que están al lado nuestro, pero sobre todo porque te están enseñando la luna. Esa es mi opinión. Lamento, fíjate la cantidad de diapositivas que tenemos. Pero es que, ya lo decía Ortega y Gasset, para ser inmortal no es necesario ser eterno. Así que, bueno, les agradezco el silencio que han mantenido en la larga conversación. Quedan muchas cosas fuera. Si sirve para dar una imagen general y un acercamiento tranquilo a esta fenomenología, pues ese habrá sido el objetivo. Lo subiremos a YouTube, como todas mis conferencias. Ahí iré poniendo diapositivas y más fotos para que aquellos que quieran seguir profundizando en esta temática lo puedan hacer. Muchas gracias. Ya, como dijo aquel otro, ¿alguna mala mirada, algún mal gesto, algo que decir? ¿Alguien quiere preguntar algo? Y si no, lo dejamos aquí. Antonio. Sí. Una pregunta. Has hablado de casi todo lo que se habla en general de la parapsicología, pero a mí hay dos temas que sabes que me interesan, que son los episodios cercanos a la muerte y esa clarividencia de los que van a morir. Que, digamos, lo están observando los médicos y son científicos con un conocimiento científico y un método científico y están viendo que hay algo. ¿Qué opinas tú? Bueno, voy a empezar por el final. Si decimos que el ser humano y que todos los seres humanos tienen estas potencialidades,
que solo la manifiestan los llamados dotados o sensitivos. ¿Qué cosa hay más importante que la propia muerte? Así que es muy fácil que en muchísimos casos haya personas que vean, no que se van a morir, porque las estadísticas son aplastantes, sino indicar la época, la fecha y la forma de la muerte. Eso, evidentemente, yo lo diría que es un fenómeno parapsicológico justificado más que nada. La otra cosa que me preguntas sobre las experiencias cercanas a la muerte, out of the body experience, se hacen muy famosas cuando aparece un libro del señor Moody, en el que cuenta 19, 20 casos. Supongo que a muchos lo habréis, os sonará el tema, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno se muere? Bueno, Thelma Moss, que es una psiquiatra californiana, tiene un estudio muy interesante al respecto, profundizando en las anécdotas que nos cuenta Moody. Aquí dimos una vez una charla sobre la muerte. Lo digo porque os recomiendo que vayáis al canal de YouTube donde tengo esa conferencia y hablo más detenidamente sobre el tema de las experiencias cercanas a la muerte. No solamente las experiencias fuera de cuerpo, sino que hay gente que se supone que se muere. No se habrá muerto del todo porque luego recupera de nuevo. Y entonces cuenta. Y eso es lo interesante. Lo interesante también es el efecto que produce esa experiencia. Gente con dolores deja de tener dolores. Gente con temor a la muerte ya deja de tener temor a la muerte. Porque lo que viven no tiene nada que ver con esa especie de historia de terror que nos han contado a todos sobre lo que es la muerte. Así que sí, me parece muy interesante. Y luego además, que en esa experiencia hay veces que viene acompañada de fenómenos súper interesantes. Yo diría fenómenos parapsicológicos. Porque ¿qué estado más alterado que el que se produce cuando te vas a morir? Hay gente que parece que se muere, vuelve y luego se muere de verdad. Hay gente que parece que se muere, vuelve de nuevo a la vida y tarda en morirse incluso años. Carly Sosis publica un estudio de 5.400 encuestas con enfermos terminales, con médicos y enfermeras asistiendo a estos casos terminales. El estudio es de americanos, estadounidenses y de hindúes. 5.000 y pico encuestas es una cosa seria. Y ahí va contando esto que estoy diciendo y que me parece apasionante. Eso, en síntesis, es lo que te diría, Teo. ¿Alguna otra cosa? Bueno, yo voy a contar una pequeña historia que me está sucediendo con mi suegra, que ya tiene 98 años, 99. Vaya. Y la mujer es una persona muy coherente, que siempre ha tenido la cabeza perfecta. Lo único que ha perdido el oído y la visión bastante, tienes que andar boceándola y no se mueve. Pues ya de tanto tiempo de estar sentada, pues ya la mujer va perdiendo capacidad. Pero es una persona que razona bastante y todo. Y últimamente ve a sus hermanos, sobre todo con los dos, con los que estuvo más cercana, con los que convivió, y tiene conversaciones y ve gente, incluso estando nosotros delante, y a veces la ves hablando con alguien, mirando a una parte de la cocina. Y claro, ella se pone muy nerviosa porque dice que cómo es posible que ella vea a esa gente si está muerta. Nos dice, ¿pero no la habéis visto salir o entrar? Y le decimos que no. Dice, pues yo es que lo paso muy mal, porque yo los veo.
Vaya, bonita experiencia, ¿eh? Sí, y que lo pasa mal porque los ve que vienen a la cocina, que quieren comer, o que los ve allí, que los quiere dar de comer. Y cuando le dices que eso no puede ser, me dice que se enfada y me dice, ¿y tú qué harías si tú los vieras? Una pregunta, ¿les comenta el tipo de conversación que tiene? ¿O es que los ve y nada más? No, ella los debe tener conversación, pero no, ella no te cuenta lo que le cuentan o lo que habla, sino que los ve entrar y salir y que están con ella. Claro, es que claro, el tema, en principio, yo diría, habrá gente que dirá, ¿ves? La prueba inexorable de que existe comunicación con el más allá. Hay un principio en ciencia que es la famosa navaja de Ockham, consistente en que lo que puedas demostrar por menos, no hace falta que lo demuestres por más. Es decir, la hipótesis más sencilla siempre prevalecerá ante la hipótesis más compleja. No cabe duda que aquí la hipótesis compleja es afirmar que se está comunicando con los muertos que vienen a hablarla. Yo creo más bien que lo que hablábamos antes de que uno puede tener, lo que decía Teo, una presencia clara de que se va a morir, que ya lo sabe, y entonces está preparando su partida. Y para eso existe un mecanismo, claro, el nivel de conciencia de esta mujer será más bien medio inconsciente, y ahí utilizará las imágenes para integrar contenidos, que es el tema fundamental de los que se van a morir, integrar su propia vida. Entonces, es fácil que para ayudarse en ese fenómeno exista ese fenómeno de dramatización, en la que se ve con los hermanos y todo esto, y así como quien no quiere la cosa, entre que te veo y no sé qué, soy consciente de que me voy a morir. Una cosa es saberlo y otra cosa es asumirlo. El hecho de que sean sus hermanos es que lo tiene muy claro, que va. El hecho también de que sean sus hermanos está produciendo un fenómeno muy interesante, y es que le está quitando miedo al tema de la muerte, que en general la gente suele tener. Pero lo que le preocupa a ella es, porque ella nos dice llamar al médico para que venga a verme, porque yo no quiero perder la cabeza. Claro, pero es que en la medida en que una persona de esa edad, y con las condiciones que me dices, no es que pierda la cabeza, es que es como si soñara despierto. Nos damos cuenta que la gente, cuando se va acercando el tema de la muerte, duerme mucho, la gente mayor. ¿Por qué? Porque están integrando contenidos. Entonces, esta mujer tiene, diría yo, como una especie de sueño semivigílico, lo que llamaríamos semisueño. Y ahí está yendo. Entonces, lo que hay que hacer es, a ella le preocupa que no sea de que está perdiendo la cabeza. Dice, no lo estás perdiendo, es que realmente lo ve. Claro, pero tú sabes que pasa como con el sueño. Tú lo que ves te lo crees. Sí, no, yo pero no quiere decir que suceda. Muy vivido, sí. Te levantas todavía con la sensación de que has estado en otro lugar. Claro, y tiene la realidad de la imagen, ¿no? De hecho, por eso se llaman imágenes hipnagógicas, porque las personas creen en ello. El único tema, hombre, a mí me parece muy positivo, porque ya te digo, por una parte sirve para integrar contenidos y por otra parte para acercarse al momento de su despedida. Si le produce tensión el hecho de que si se está volviendo loca, pues habría que darle una explicación más tranquila, preguntarle a ella, bueno, ¿y tú por qué crees que te está pasando? Y entonces incluso aprovecharse de la explicación que ella te dé para decir, ¿ves? Pues no hay nada malo. No negarlo, porque para ella tiene realidad psicológica. Claro, no, y ella es muy creyente, y entonces perfecto. Yo la digo, pues es que mira, ahí es la base de donde Jesús decía que en realidad no morimos. Perfecto, si eso además le ayuda a ella, así y adelante. O sea, el sistema de creencias lo pone cada uno, ¿no?
Pero estamos, la explicación un poco más desde la distancia, más científica, más psicológica, tiene que ver por lo que yo te estoy diciendo. Me parece fantástico, porque se cumplen los dos grandes fenómenos que es bueno que haga. Uno, por eso te decía, sí, saber qué temas, porque a lo mejor las conversaciones que se traen con los hermanos son muy interesantes para comprender ciertos aspectos de la propia vida. Y que por eso, o directamente, bueno, que están ahí para que se produzca el tránsito sin mayor trauma. Es lo que yo más Con lo cual, bienvenido. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. Hasta luego.